Y te voy dando los permisos para que puedas proyectar y todo eso. Igual han llegado poquito hasta el momento, hay que esperar un poco. Ya. Probemos de repente si puedo compartir pantalla, ¿no? Sí. Me tenés que dar permiso, Isabel. ¿Ya tienes los permisos? A ver si. Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola a todos. Hola. Hola, bienvenidos mientras van llegando y se van acomodando. Vamos esperando a los que faltan. Oye, ¿y todos son parte de la comunidad Socialab? No, no todos. Hay Hay una algunos. Ay, perdón, siento que tengo mi internet medio cortado. Monse, no te escuché lo que me mencionaste. sorry, no, quizás soy yo, dale nomás. Ya, Philip, te decía que no todos son parte de la comunidad Socialab. Algunos se inscribieron por nuestras redes sociales y es primera vez que participan de alguna actividad de Socialab. Otros ya sí son parte de nuestra comunidad, así que hay una mezcla. Ya. Buena. Ahí seguimos aceptando a los que van llegando. Sí, lo esperamos, ¿no? Sí, yo creo que hasta 4 o 5 y partimos. Ya. ¿Se ve la pantalla ya, no? Sí. Ya. Se ve bien. Ahí va llegando ya un poco más de personas. Bueno, bueno, ahí ya vamos llegando varios. Les agradecemos por su participación, por estar aquí. También les agradecemos a todos que, como ya están con el micrófono, ¿cierto?, silenciado por si acaso, y más adelante habrá un espacio que ahí Philip nos dirá cuando le acomoda el espacio para preguntas o para hacer comentarios. Entonces, bueno, el día de hoy, como se pueden dar cuenta, tenemos un invitado especial. Él es Philip y nos acompaña desde CFO Remoto. Philip tiene uno de los perks junto con Social Lab. Por lo tanto, al ser parte de nuestra comunidad, ustedes pueden acceder a beneficios y a servicios de CFO Remoto con una tarifa preferencial. El día de hoy, Philip nos va a presentar un webinar que se llama Lleva las finanzas de tu negocio sobre ruedas. Así que ahí nos tiene preparados para todos un poco un webinar respecto a finanzas para que ustedes puedan aplicarlo, para que también puedan conocer cuáles son los servicios y los beneficios que tiene CFO Remoto para ustedes y para que puedan sobre todo quedar en contacto con Philip en caso de que sea precisamente lo que ustedes están buscando en estos momentos, y si no, para más adelante también ya lo conocen, para que puedan hacer esta conexión rápidamente y obtener los servicios de FO Remoto. Así que muchas gracias, Philip, por estar acá, por haber preparado esta presentación.
y también por la motivación de ser parte de esta comunidad Social Lab. Adelante, nada más, este es tu tiempo. Nada, muchas gracias a ustedes por la invitación a hacer esta charla. La idea de esta charla es un poco explicarles 4 pilares que desde CFO Remoto creemos que son claves para cualquier empresa que quiera tener las finanzas bajo control, ya sea un emprendedor que está partiendo y que quiere partir ordenado, o una empresa que de alguna manera ya está traccionando o ya está relativamente más consolidada. Así que igual es un tema que atañe a distintas empresas en distintas etapas de desarrollo, así que espero que les sirva. Voy a partir la presentación presentándome a mí. Bueno, yo tengo 37 años, soy ingeniero y tengo 12 años de experiencia en finanzas. 6 años llevo emprendiendo con CFO Remoto, 5 años en verdad. Y estuve 6 años en el mundo corporativo. Soy mentor en Startup Chile y consultor en UD Ventures. Y hemos apoyado junto con CFO a más de 1000 empresas desde que partimos hace 5 años. Y también, bueno, soy director en babytuto.com y servicenter.com, que son 2 emprendimientos tecnológicos distintos, pero que, bueno, lo entretenido es que hay uno que le vende cosas a las mamás y a las guaguas, y el otro que trabaja con seniors que entregan servicios de distinto tipo, en el fondo, a empresas y a personas. De hecho, Servicenter entiendo que estuvo y fue parte también de Social Lab en su momento. Entonces, como les comenté, la idea de este webinar es hablarles sobre cómo llevar las finanzas en un negocio, y la verdad es que, bueno, a mí me ha tocado en estos 5 años llevar las finanzas de mi empresa, por lo menos, y bueno, ha sido un camino de aprendizaje, de éxitos, de fracasos y de aprendizaje en términos de cómo hay que llevar las finanzas de un negocio. Y bueno, uno se termina dando cuenta que este proceso es un proceso dinámico que no termina, que todos los días cambia, y uno está todos los días tomando decisiones distintas que tienen algún impacto en las finanzas. Y la verdad es que es como una metáfora de un barco. El emprendedor para mí es un navegador que va surcando de alguna manera los distintos problemas que se le van presentando, y tomando también las distintas oportunidades que se van presentando, pero ni un buen negocio funciona bien solo con una idea o con una ejecución, sino que tienes que tener necesariamente la capacidad de poder mirar la data financiera de tu empresa y con eso tomar decisiones en el día a día y a mediano y largo plazo. Como les comentaba, nosotros creemos que hay 4 pilares principales que existen en finanzas y que toda empresa debe tener en consideración para poder llevar un buen control de su negocio. Y en ese sentido, estos 4 pilares son el orden. Primero, esto tiene que ver con tener procesos definidos de cómo la información se va a generar y cómo la información se va a organizar, cómo vamos a hacer para poder mapear constantemente todas las obligaciones que nuestro negocio está generando con distintas contrapartes y que otras contrapartes también están generando con nuestro negocio. Entonces, el orden básicamente es el primer paso para tener control y es la base para los otros 3 pilares. El segundo tiene que ver con el análisis. Si yo tengo la capacidad de poder mapear toda la obligación y estar en constante aprendizaje en el día a día y mantener la información de mi negocio ordenada, bien estructurada, lo que puedo empezar a construir es un relato financiero de mi negocio. Ese relato financiero no solamente me va a permitir aprender de mi negocio y por tanto tomar mejores decisiones en el futuro, sino que también me va a permitir comenzar a construir este relato financiero que después yo voy a poder compartir con otras contrapartes que pueden estar interesadas en la data financiera de mi empresa. Esas pueden ser bancos, pueden ser inversionistas, pueden ser directores, pueden ser contadores, pueden ser auditores. El mismo management, para tomar decisiones, necesita efectivamente entender qué es lo que está pasando con el negocio en distintos plazos y poder, en base a esa información, entender el impacto financiero que tuvieron las decisiones que se tomaron. El tercer pilar tiene que ver con la proyección, y básicamente este también depende mucho del primer pilar, del orden. Si yo no tengo la información ordenada y no tengo la capacidad de poder mapear todas las obligaciones que mi negocio está generando y sus vencimientos en el tiempo, es imposible que pueda proyectar la caja ni la operación de mi negocio. Ahí más adelante en la charla les voy a explicar
la estructura de cómo proyectar la caja de un negocio, pero una de las componentes más relevantes tiene que ver con las obligaciones que el negocio ya tiene y que va generando en el día a día y que son dinámicas. El tiempo va avanzando y por lo tanto obligaciones que tenían un cierto vencimiento más lejano, el día de mañana van a estar prontas a vencer o quizás ya van a estar vencidas o quizás ya van a estar incluso pagadas. Entonces es importante el primer pilar para los otros tres y particularmente para la proyección, que nos permite básicamente anticiparnos. ¿Y anticiparnos a qué? A potenciales necesidades de financiamiento que tenga nuestro negocio. Los negocios pueden tener necesidad de financiamiento porque pierden plata, porque tienen más egresos que ingresos de dinero, particularmente porque quizás están en una situación complicada por un efecto puntual, algo que pasa hoy día mucho con lo que es la pandemia. Empresas que en algún momento generaban utilidades, hoy día pueden estar generando pérdidas y eso en algún momento se va a materializar en la caja. Y es muy importante poder efectivamente identificar cuál es la estructura de esa necesidad de financiamiento para poder tomar una decisión en cómo se financia. Finalmente, el tomar decisiones en un negocio o de alguna manera el manejar las finanzas de un negocio, para mí es principalmente poder calzar los descalces de caja que se puedan ir generando y manejar la caja, tomar decisiones de pago, de cobro, de financiamiento que me permitan de alguna manera ir dando vuelta a la bicicleta o en el mejor de los casos poder tener un colchón que me permita aguantar en periodos de baja y andar muy bien en periodos de alta. Pero finalmente todas las decisiones que se toman en el negocio tarde o temprano van a tener un impacto en las finanzas de la empresa, particularmente en la caja. Si yo decido contratar a alguien, agrandar un equipo, si yo decido abrir un nuevo país, si yo decido crecer en clientes y por lo tanto voy a tener que entregarles un servicio a esos clientes y eso va a implicar tener que financiar probablemente ese servicio antes de que ese cliente me pague, por ejemplo. Distintas decisiones tienen impactos en la caja y por tanto es súper importante tener ciertos conocimientos respecto de cómo estos cuatro pilares interactúan entre ellos y cómo me permiten tener el control de mi negocio. Entrando al primer pilar, que es ordenar, básicamente el primer paso acá es definir los roles. Probablemente algunos de ustedes tienen negocios en los cuales ustedes administran el negocio, probablemente algunos tienen un negocio en que tienen un administrativo, quizás algunos tienen un negocio en que ya hay un equipo de finanzas un poco más robusto adentro, pero finalmente todos tienen que tener un rol muy bien definido. Los administrativos o la administración del negocio tienen que estar preocupados de mantener el control en el día a día, pagar, cobrar, facturar, llevar la tesorería, pagar todo lo que tiene que ver con impuestos, con imposiciones, solicitar la información al contador cuando se requiere, entre otros. La contabilidad, y acá me voy a detener a la contabilidad tributaria principalmente, que básicamente es la que nos permite hacer compliance con impuestos internos. Básicamente el contador, y probablemente muchos de ustedes lo tienen así, las empresas parten con un contador externo que simplemente se preocupa de hacer los F29 una vez al mes, hacer las liquidaciones de sueldo una vez al mes, las declaraciones, subir la información a PREVIREP, hacer las declaraciones del F22 una vez al año y las declaraciones juradas en el fondo para poder presentar la renta ante impuesto interno. En la medida que las empresas van creciendo, lo más probable es que a los contadores les empiecen a exigir un poco más allá, por ejemplo, poder estructurar estados financieros de forma recurrente, puede ser trimestral o mensual en el mejor de los casos. Y con el trabajo básicamente de la administración y de la contabilidad, el management debería estar en condiciones de poder tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Decisiones de crecimiento, decisiones estratégicas que de alguna manera necesiten un respaldo en los números financieros para poder tomarlas, decisiones de financiamiento, un sinfín de decisiones que de alguna manera, si no tenemos data financiera a mano, vamos a estar tomando esas decisiones a ciegas. Entonces, un punto bien importante acá es definir los roles de las partes involucradas y en ese sentido me voy a tener un poco más en los procesos administrativos recurrentes. Acá es bien importante, y yo soy bien majadero en este sentido, que haya alguien que esté efectivamente mapeando todos los compromisos que el negocio está generando. ¿Qué quiere decir esto? Hay que tener los conductos regulares o los canales de información para poder estar al tanto de las facturas que estamos recibiendo de nuestros proveedores, las boletas de honorarios que estamos recibiendo de nuestros proveedores, los sueldos que vamos a tener que pagar, potenciales finiquitos que vamos a tener que pagar, créditos que tengan vencimientos hacia adelante y que potencialmente vamos a tener que pagar. Básicamente, el administrativo, uno de los roles principales, y no es solamente facturar, pedir las órdenes de compra, cobrar, pagar,
sino que tiene que estar efectivamente organizando esta información de una cierta forma, de tal forma de que podamos, por un lado, estar al tanto y actualizados respecto de todos los compromisos que el negocio está adquiriendo, con sus montos, con sus contrapartes, con sus vencimientos, con sus fechas de vencimiento, y eso nos permite una robustez importante, nos permite poder llevar el control diario, saber cuándo tengo que pagar algo, cuándo tengo que cobrar algo, cuándo un cliente ya me debe plata que no me ha pagado en un tiempo, cuando una factura de un cliente está vencida, y por tanto, por otro lado, poder sentar las bases para poder ordenar el manejo de caja. Yo creo que finalmente las pymes, sobre todo, viven con poca caja, y finalmente un tema bien importante es poder manejar la caja, y eso quiere decir saber efectivamente si es que voy a o no voy a poder cumplir con estos compromisos. Si no tengo esos compromisos mapeados, no hay una forma de que tenga la capacidad de entender si los voy a poder cumplir o no. Otras obligaciones que deben tener es básicamente asegurarse de que se haga un compliance con impuesto tributario, pagar los F29, pagar los F22. Todos estos son procesos recurrentes que deberíamos tener definidos internamente en nuestra empresa, de tal forma de que si el día de mañana somos nosotros o un administrativo u otro administrativo que toma este rol, no haya problema de que efectivamente tome ese rol sin que el cambio de persona, por ejemplo, pueda causar ciertos problemas a los procesos de facturación, a los procesos de cobranza, a los procesos de pago a los proveedores. Hay muchas empresas que son distribuidores, por ejemplo, que comercializan algo, y en cuyo caso la relación con esos proveedores es demasiado importante. Si no cuido esa relación con esos proveedores, potencialmente esos proveedores me pueden cerrar las puertas, y si esos proveedores me cierran las puertas en un comercializador, la verdad es que no voy a tener nada que vender en mi negocio, ya sea cual sea el canal que yo esté ocupando. Y en ese sentido, es bien importante esta información que está llegando, poder almacenarla y ordenarla de una forma bien estructurada, de tal forma de poder compartirla con distintas contrapartes, como les comentaba, contadores, impuestos internos, auditores en caso que auditen nuestros estados financieros, bancos en caso que necesitemos que nos presten plata, inversionistas en caso que estemos atrayendo a potenciales inversionistas a invertir en nuestro negocio, y otras contrapartes. Finalmente, nosotros en CFO Remoto un poco lo que tratamos de hacer es cumplir con ese rol de ponernos al medio entre estas distintas contrapartes y asegurar que la información financiera que se está generando y que se está entregando a esas contrapartes es válida, y que básicamente tenemos el control del negocio, y los números financieros de la empresa reflejan realmente la realidad financiera del negocio y no son solamente números. Entonces, si pudiera plasmarlo en una imagen, el mismo navegante que es el emprendedor, cada día este emprendedor recibe documentos en contra y a favor que van a implicar una salida de plata o una entrada de plata. Recibe algún contrato, recibe alguna factura a un proveedor, alguna boleta de honorario, o recibe alguna liquidación de sueldo, o facturó una venta que potencialmente va a ser un ingreso de plata, o cerró un contrato de financiamiento con un banco y por tanto estamos esperando que esa plata entre, o se firmó un contrato de suscripción de acciones, por ejemplo, en que efectivamente eso implicaría que vamos a recibir dinero de esos inversionistas en el corto o el mediano plazo, dependiendo de cómo se haya estructurado ese acuerdo. Pero también en el día a día tenemos que ir cobrando cosas y pagando cosas, y por tanto, estas obligaciones que van llegando todo el tiempo, tenemos que ir archivándolas de alguna forma estructurada e inteligente, que les voy a explicar en el siguiente pilar, que es analizar. Pero también tenemos que estar al tanto de cuándo están cayendo los vencimientos de las distintas obligaciones que llegaron en el pasado y que básicamente están cayendo hoy día. Esto es bien importante porque básicamente nos permite tener una base de obligaciones que está siempre actualizada y que por lo tanto nos permite cruzar la información histórica para poder hacer análisis en el futuro. Pasando a ese segundo pilar, acá es bien importante, creo que todos ustedes quisieran poder tener un reporte financiero todos los meses de cómo va el negocio, no solamente mirar las cartolas y si ganaron o perdieron plata en un mes en particular, sino que operacionalmente cómo el negocio en lo de vengado está funcionando en términos de ventas, en términos de costos, en términos de gastos. ¿Cuánto tiempo nos queda de vida, por ejemplo, si seguimos al ritmo que venimos trayendo? Son reportes importantes y en general lo que a mí me gusta siempre hablarle a los emprendedores es que no se necesita de estados financieros mensuales para poder analizar la historia de un negocio. Las empresas pueden efectivamente tener inteligencia financiera si es que logran, por ejemplo, con sus libros contables, descargarlos una vez al mes
y simplemente asignar en un simple plan de cuentas, como ventas, como compras, como honorarios, como remuneraciones, la información histórica y poder construir esa historia hacia atrás y construir el relato. Un punto más avanzado tiene que ver, por ejemplo, con definir qué es lo que es un costo, qué es lo que es un gasto para nuestro negocio. Dependiendo del tipo de negocio del cual se trate, los costos no van a ser los mismos, los gastos tampoco van a ser los mismos, y por tanto la forma en que calculamos los márgenes de nuestro negocio no va a ser la misma. Algo que es un costo para un negocio en particular puede ser un gasto para otro, o algo que es un gasto para un negocio en particular puede ser un costo para otro. Entonces es bien importante que nosotros entendamos bien en qué tipo de negocio estamos parados y por lo tanto cómo vamos a estructurar la información financiera de nuestro negocio, qué vamos a asignar como costos, qué vamos a asignar como gastos. Podemos empezar a meternos a hacer análisis un poquito más profundo. ¿Qué estructura de costos fija o variable tenemos? ¿Qué estructura de gastos fija o variable tenemos? ¿Cómo se mueven los costos fijos en relación a la venta? ¿Qué tan fácil está haciendo escalar esos costos fijos en relación a nuestra venta? Por ejemplo, ¿qué tan cerca estamos del break-even? Que es una pregunta que muchos se deben estar haciendo. En ese sentido, creo que es bien importante hacer la diferencia entre lo que es un devengo y un flujo de caja. Una venta hoy día, que es una factura, por ejemplo, o una boleta, no necesariamente me la van a pagar hoy día y por lo tanto no va a tener un impacto directo en mi flujo de caja hoy, pero sí puede tener un impacto en el flujo de caja mañana. Lo mismo, yo puedo recibir una factura de un proveedor, pero tener un acuerdo de pago con ese proveedor para pagarle en cuotas, y por lo tanto, esa compra que yo estoy haciendo en un mes en particular, o en un momento en particular del tiempo, puede tener un impacto en la caja hacia adelante en los próximos meses, o quizás en los próximos días. Va a depender mucho de cuáles sean las políticas de cobranza y las políticas de pago que definamos con nuestras contrapartes. En ese sentido, si es que vamos a la imagen nuevamente del barco, este barco que estaba al medio avanzó y fue dejando una especie de estela con datos. Yo podría mirar este gráfico, por ejemplo, y decir, ok, este es el flujo de caja de esta empresa. Esta línea amarilla es el stock de caja que tiene al final de cada mes, y las barras son básicamente el flujo de caja. Cuando la barra está hacia abajo quiere decir que me salió más plata de la que me entró en el mes en particular, y cuando obviamente genero caja quiere decir que me entró más plata de la que salió. Pero si yo comparara este gráfico, por ejemplo, con el gráfico de ventas en verde y de compras en rosado, nos podemos dar cuenta que no necesariamente cuando yo estoy generando pérdidas en marzo y en abril, por ejemplo, de vengadas, yo en abril generé mucha caja. Y eso puede ser porque quizás hay muchas ventas de febrero en que generé un buen margen que me las están pagando recién en abril. Entonces, efectivamente, es bien importante poder construir ambas historias, no solamente la historia de ventas, sino que la historia de ventas, costos y gastos, y también la historia del flujo de caja, para poder entender qué tan eficiente está haciendo nuestro negocio en convertir lo que es el margen que genera en flujo de caja. Hay empresas que, no sé, cobran a sus clientes a 60, 90 días. Hay empresas que tienen que manejar inventario y por lo tanto tienen plata congelada constantemente en ese inventario, con compras que están haciendo que quizás ya las pagaron, pero que todavía no logran vender ese producto, y por lo tanto eso ni siquiera ha generado una venta, tampoco ha generado caja, porque no he podido efectivamente vender todavía ese producto. Y así podría ser un sinfín de análisis. Yo podría mirar mis ventas contra mis costos fijos, podría mirar, por ejemplo, la composición de las ventas entre las distintas líneas de negocio o los distintos productos para un periodo de tiempo específico. Hay un sinfín de análisis que uno podría hacer. El tipo de análisis y el tipo de métrica que voy a levantar va a depender mucho del negocio en el que estoy metido. El tercer pilar tiene que ver con proyectar. Si yo estoy siendo capaz de mantener el día a día ordenado y básicamente empezar a aprender de la historia de mi negocio, lo que puedo empezar a hacer es proyectar mi negocio. Y básicamente una proyección de caja depende de dos principales partes. Primero, los compromisos que el negocio ya adquirió y que están pendientes. Básicamente es deuda que yo tengo con distintas contrapartes. Pueden ser un proveedor de servicios, pueden ser mis trabajadores, pueden ser un tercero que me entregó un servicio a honorario, puede ser un banco, por ejemplo, que efectivamente me prestó plata y le tengo que estar pagando las cuotas, puede ser el Estado a través de impuestos internos o la Tesorería General de la República a la cual yo tengo que pagarle impuestos. Por lo tanto, mi negocio va adquiriendo compromisos todo el tiempo, y yo, como les decía, si logro más sus contrapartes, puedo proyectar la caja asociada a esas entradas y salidas de plata que yo estoy esperando en ciertos periodos de tiempo específicos que entren. Obviamente que estas cosas pueden no cumplirse, un cliente puede no pagarnos a tiempo, o podemos nosotros no terminar pagando a un proveedor a tiempo, o acordar una política de pago distinta y pagarle en cuotas, por ejemplo, a ese proveedor.
Básicamente esas son decisiones que nosotros tenemos que ir tomando en la medida que obviamente las condiciones lo permitan, pero por otro lado, en la medida que el negocio lo vaya requiriendo, y eso es manejar la caja. Pero obviamente que nuestro negocio no solamente vive del mañana ya sí lo tengo. Pero efectivamente, la proyección de caja de una empresa va a depender también de los compromisos que vendrán más adelante, pero aún no existen. Por ejemplo, ventas nuevas, por ejemplo, que mi negocio va a generar. Acaba de vender mucho de mi negocio tiene ventas recurrentes, potenciales costos y gastos recurrentes que están asociados a estas ventas recurrentes. ¿Es mi negocio hoy día en su estructura de costos y gastos capaz de solventar la estructura de ventas recurrentes que yo estoy proyectando hacia adelante? ¿O tengo que efectivamente más quiero generar? ¿Necesito contratar más gente para poder ejecutar esas ventas? ¿Necesito contratar algún proveedor nuevo para ejecutar esa venta? Depende mucho del tipo de negocio del cual se trate. Si es que es un negocio, por ejemplo, que funciona sobre la base de proyectos, que cierran un proyecto y hay estados de pago que me tienen que ir pagando, en general yo tengo la capacidad de poder proyectar cuáles son las compras que yo voy a tener que hacer para poder entregar ese servicio a ese cliente, y eso lo debería poder plasmar en mi proyección. ¿Qué otro tipo de obligaciones pueden haber más adelante, pero que aún no existen? Por ejemplo, si yo tomo un compromiso de pago de dividendos con mi accionista, si yo estoy esperando financiarme con un crédito, yo puedo proyectar esa nueva obligación que voy a adquirir con un banco y que voy a tener que empezar a pagarla en algún momento hacia adelante. Probablemente muchos de ustedes tomaron las líneas COVID, la primera, y luego la FOGAPE reactiva, que era un poco más cara, a más plazo y un poquito más relajada en el sentido que te permitía pagar otras deudas. Pero esas son obligaciones y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder mirar hacia adelante, que ya existen, o pueden ser obligaciones que son nuevas. En ese sentido, la diferencia entre estas dos patas es que las primeras arriba son mucho más ciertas. Yo ya adquirí ese compromiso, ya tengo una factura de compra a un proveedor, tengo que pagarle a ese proveedor. Ese es un título ejecutivo que efectivamente es cobrable por parte de mi proveedor hacia mí. Pero las que están más abajo y que son compromisos que vendrán más adelante en la práctica son inciertas. Yo no sé si voy a tener que contratar a alguien o cuándo voy a tener que contratar a alguien. Tampoco sé si es que voy a tener que finiquitar a alguien o vincular a alguien. El de vincular a alguien implica tener un nuevo compromiso, que es el final. Es que dado que estas de abajo son más inciertas, yo tengo que tener la capacidad de poder ponerme en escenario. O sea, acá lo que yo recomiendo es, en general, tomar un escenario lo más ácido posible para tomar ciertas decisiones. ¿Y eso qué quiere decir? Asumir que el negocio no va a generar nuevas ventas y por lo tanto que tengo que, con el nivel de caja que tengo hoy día, poder efectivamente cumplir con los compromisos. ¿Cuánto tiempo me dura la caja si es que yo no cierro ni un negocio más? ¿Por qué? Porque estos negocios nuevos que yo voy cerrando se pueden atrasar. Yo no puedo depender de los nuevos negocios que generen. Tengo que tener la capacidad de poder mirar hacia adelante y decir, a ver, ¿cuánto tiempo me queda para poder cerrar un nuevo negocio? ¿Qué pasa si no lo cierro hasta tal fecha? Y por lo tanto, ¿qué decisión tomo? ¿Cómo reestructuro mi base de egresos en el fondo para poder cumplir con dejar de perder plata o estabilizar la salida de dinero del negocio en relación a las ventas que estoy siendo capaz de generar? Entonces, en ese sentido, si somos el mismo barco con el emprendedor y que está mirando hacia el futuro, yo acá puedo mirar dos cosas claves. Primero, cómo para los próximos meses yo estoy esperando que me entre plata y que me salga plata. Y en relación a eso, ¿cómo espero que se mueva mi saldo de caja en el banco? En este ejemplo en particular, este es un negocio que durante 4 periodos consecutivos, digamos, genera o mucha pérdida de caja o muy poquita caja o prácticamente no genera nada de caja. ¿Y eso qué es lo que implica? Eso implica que yo puedo proyectar que alrededor de julio o agosto voy a tener un cierto quiebre de caja. Pero ¿qué pasa en septiembre y en noviembre? Estoy empezando a recibir platas en relación a muy poquitos egresos de plata que tengo. Esto obviamente es un caso ficticio, pero lo que quiero tratar de tocar acá es
Este caso, el quiebre de caja que hay acá es un quiebre de caja puntual. O sea, yo me quedo sin plata en un mes, pero 3 meses después ya tengo los recursos suficientes. Y por lo tanto, el tipo de financiamiento que yo voy a necesitar para poder calzar este descalce es muy distinto que si yo hubiera un quiebre de caja más prolongado que de alguna manera requiere o bien de un aumento capital para poder aumentar la base de caja hoy, o bien de tomar un crédito pero más a largo plazo para efectivamente empezar a pagar esas cuotas una vez que el negocio ya esté generando las utilidades esperadas. Este quiebre, por ejemplo, yo lo podría financiar con factoring, por ejemplo. Si yo veo que estoy parado acá y a factorizar esa factura para que la plata me entre antes y efectivamente yo puedo efectivamente llegar a que la caja se aproxime a cero, pero que nunca quiebre en cero. Podría tener una línea renovable con un banco de capital de trabajo. Esto es el caso muy común de empresas que comercializan productos, que tienen que financiar un ciclo de conversión de caja, que de alguna manera tienen que mantener cierto inventario, pagar a sus proveedores, probablemente un anticipo al momento de la orden y el resto al momento de recibir los productos, pero los productos todavía no se venden, mi cliente todavía no me los paga. En el mejor de los casos tengo un e-commerce y recibo la plata en 2 días gracias a el medio pago. Pero si mis clientes son retail o son empresas, lo más probable es que reciba la plata en 30, 60, 90 días más. Y eso finalmente, ese descalce puede ser un descalce que se puede estar generando, pero de forma puntual. Y no necesariamente puedo tener o no la caja para poder ese. Entonces, al momento que yo veo que voy a generar el quiebre, tomo una deuda en el banco, esa plata me va a ir y luego va a caer hasta prácticamente cero en el fondo y luego va a volver a subir. Cuando recibo la plata de mis clientes acá, básicamente voy a pagarle esa deuda al banco y voy a haber podido pasar ese bache en el fondo, ese quiebre de caja potencial que yo vi que iba a tener, porque por ejemplo puedo estar creciendo muy fuerte y necesito financiar ese stock. Le pasa mucho esto a los distribuidores, por ejemplo, que cuando tienen que financiar mucho stock para poder cumplir con una orden de compra más grande de lo normal, por ejemplo, se les genera este quiebre. Entonces, ¿qué otra cosa podría hacer? Pedirle un anticipo a mi cliente, de la forma de contar con parte de la... Pero para eso efectivamente tengo que estar dispuesto, por ejemplo, a ofrecer descuentos. Por ejemplo, hay empresas que te cobran menos si es que les pagas la plata antes. Ese es un modelo de negocio que es bien interesante y que está bien de moda en lo que son e-commerce y en todas estas empresas comercializadoras que de alguna manera tienen estos descalces de caja y de forma recurrente. Están siempre con la plata invertida o bien en el inventario o bien en las cuentas por correo de sus clientes y el negocio en la práctica no tiene nunca ni uno. En la medida que ese negocio empieza a crecer y empieza a generar más volumen, lo más probable es que esta curva vaya increciendo y ya después voy a ser capaz de financiar estos quiebres con caja propia. Entrando al último pilar, que es básicamente financiar. Si yo detecté un quiebre de caja, tengo que tomar una decisión. ¿Cómo lo financio? Básicamente, acá lo importante es entender cuál es la estructura. Un poco lo que les decía en el slide anterior es entender, ¿mi necesidad de caja es una necesidad puntual o una necesidad estructural? ¿Es estructural porque estoy creciendo o es estructural porque estoy generando pérdidas? Es distinto cómo me voy a acercar a esa fuente de financiamiento, es distinto qué tipo de financiamiento puedo adquirir. Uno, si es que es puntual, y dos, si es estructural, porque estoy generando pérdidas, porque básicamente mi negocio está deteriorándose, o porque estoy generando pérdidas porque quiero generar pérdidas porque estoy invirtiendo en mi negocio para poder crecer en el futuro. Entonces, en ese sentido, es importante poder estimar estas necesidades con tiempo para poder cambiar la estructura de los egresos, llamar a un proveedor y pedir pago en cuotas, por ejemplo, siempre y cuando obviamente eso sea posible. Poder acelerar el proceso de cobranza a mis clientes de las facturas que tengo en la calle, pedir anticipo a mis clientes de las próximas ventas que esté haciendo, o en el caso más negativo, tener que tomar decisiones básicamente de achicarme, de disminuir el equipo, por ejemplo, en que básicamente lo que va a ocurrir ahí es que voy a disminuir mi estructura de quema de caja y lo que va a pasar con eso es que voy a alargar la vida de mi negocio porque al final voy a estar quemando menos plata todos los meses de forma proyectada y por lo tanto voy a durar más tiempo y me voy a dar el tiempo para poder generar, por ejemplo, nuevos negocios o
tomar otro tipo de decisiones, convencer a inversionistas de que me pongan plata, convencer al banco de que me preste plata, por ejemplo, entre otros. Entonces, finalmente, es súper importante hacer esto con tiempo, y por eso que es bien importante el pilar número 1, que es mantener el orden, tener la información de todas las obligaciones, poner esas obligaciones con sus vencimientos en una línea de tiempo hacia adelante para ver cómo están cayendo, y también proyectar las nuevas obligaciones que mi negocio va a generar, con el objetivo de poder ponerme también en distintos escenarios y efectivamente tomar decisiones con tiempo que me permitan tener una segunda oportunidad. Si finalmente los negocios en general quiebran por caja, si yo no tomo estas decisiones a tiempo en general, lo que me va a pasar es que voy a quebrar y no voy a darme esa segunda oportunidad de que quizás justo cerré un cliente, pero no alcancé básicamente a entregar el servicio porque se me acabó la plata, ¿ya? Y esas son cosas que pasan, y pasan mucho más si no tengo el control y el orden de mi negocio y la capacidad de poder efectivamente entender qué está pasando con mi negocio en la historia y qué es lo que podría pasar con mi negocio hacia el futuro. En ese sentido, bueno, esta imagen lo único que refleja es eso: estoy con mi barco mirando hacia el futuro y aparecen distintas fuentes de financiamiento que me pueden financiar, obviamente siempre mirando en la estructura en la que me voy a financiar sea la más adecuada para lo que necesito. Algo que, por ejemplo, cuando nosotros apoyamos a empresas a levantar capital, empresas que, por ejemplo, tienen esta estructura de necesidades de capital de trabajo para poder comprar productos y venderlos, por ejemplo, un e-commerce, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es detectar qué cantidad de financiamiento la empresa necesita para llegar a cierto nivel, pero qué parte de ese financiamiento es de capital de trabajo y por lo tanto es plata que va a volver, y qué financiamiento es para plata que no va a volver, básicamente para financiar justamente las pérdidas que genera el estar creciendo mi negocio. Y básicamente ahí nosotros lo que siempre les decimos es: ¿para qué? Si necesitas 100 millones, por ejemplo, vas a entregar participación por tu negocio por 100 millones, si de esos 100 hay 40 que son para comprar inventario, y esa plata va a volver. ¿Por qué no financiamos mejor esos 40 con un financiamiento de corto plazo, ya sea con un banco o con ese mismo inversionista, en el cual estructuramos un deal de deuda más capital, en vez de entregarle por un porcentaje de mi empresa por los mismos 100 millones? Si yo entrego un porcentaje por 60 en vez de 100, a la misma valorización, eso quiere decir que estoy entregando un porcentaje menor de mi empresa, y eso obviamente es mucho más eficiente que entregar un porcentaje mayor, si es que yo sé que la plata, el resto de la plata va a volver, finalmente la voy a poder pagar. Eso es básicamente esta charla. Mi idea es que los que están dentro puedan hacer preguntas específicas, no sé, puede ser vía chat o puede ser cada uno toma la palabra. Montserrat, ahí no sé cómo lo quieren hacer, pero creo que puede ser útil en el fondo que cada uno plantee alguna inquietud o preocupación que tenga de su propio negocio. A ver si puedo darle luces de cómo mejorar esa gestión financiera en el fondo. Sí, lo encuentro genial. Ahí yo creo que, chicos, vayan abriendo su micrófono, vayan compartiendo. Si ven que son varios, pueden ir ocupando la opción de levantar la mano. Por ejemplo, aquí Bárbara Sánchez levantó la mano. Así que si quieres, abre el audio y nos comentas. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Yo quisiera saber si hay una aplicación que te permite a ti hacer todo eso lo que comentó usted. Bueno, nosotros estamos desarrollando una aplicación que de hecho la idea es hacerle una demo después de esta ronda de preguntas. Es una aplicación 100% gratuita en su versión manual. Eso es bien importante porque nosotros tenemos como propósito como empresa empoderar a las empresas el financiamiento, y lo que queremos es entregar nuestra plataforma gratuita y ojalá lograr que sean otros que financien esto por las MIPYMES. ¿Quiénes? Particularmente las fuentes de financiamiento. Ahí estamos intentando hacer un modelo de negocio, pero hoy día, independiente de eso, estamos entregando una versión 100% gratuita que tiene las desventajas de que hay que ingresar cierta información de forma manual, pero tiene el poder de poder reemplazarte tu Excel de cobranza y de pago y ayudarte a proyectar la caja del negocio considerando todas las obligaciones que el negocio ya tiene y básicamente las obligaciones en contra, pero que son recurrentes, los sueldos, por ejemplo. Esa aplicación tiene un plan de desarrollo bien ambicioso. La idea es, de aquí a final de año, ya contar con una aplicación que te empieza a mostrar análisis histórico de ciertas métricas del negocio,
y por otro lado, en la cual tú puedes también conectar con financiamiento directamente en la plataforma, es decir, simular créditos con bancos, factorizar facturas de venta, hacer confirming de facturas de compra, entre otros. Y por otro lado, otro feature que estamos lanzando probablemente de aquí a finales de este año, tiene que ver con poder hacer pagos directamente en la plataforma, de tal forma que no tengáis que salirte al banco para hacer un pago a un proveedor, sino que lo podáis directamente pagar a través de un botón de pago en la plataforma. Es una plataforma de manejo de caja. Lo que tratamos de hacer nosotros con la plataforma es enseñarle a los emprendedores a mirar su negocio hacia adelante, ver cuándo las platas están cayendo a favor y cuándo las platas están cayendo en contra. Así que después de esta ronda de preguntas, mi idea es hacerle una demo en que voy a mostrarles un poco la funcionalidad, y también les voy a dejar el link que es básicamente bien fácil hacerse una cuenta. Tienes que poner el root de la empresa, tu root, el nombre de la empresa y tu mail, y con eso te creas un usuario y ya puedes empezar a usarla. Así que ahí yo les voy a hacer una demo. Cuando, si es que te interesa, puedes crearte un usuario en el link que yo les voy a mandar en un ratito y empezar a usarla. Es bien intuitiva. Hemos tratado de desarrollar una app de una forma lo más intuitiva posible, porque sabemos que es un tema complejo. Venimos 5 años construyendo esta propuesta de valor en el fondo y entendiendo realmente dónde está el dolor de los emprendedores y cómo resolverlo en el fondo. Así que sí, probablemente en 10 minutos más voy a empezar una demo, pero es interesante esta instancia de las preguntas, porque cada uno tiene un tipo de negocio distinto y cada uno tiene dudas respecto de qué cosas está haciendo bien y qué cosas está haciendo mal, o qué cosas podría cambiar. Ahí Gracias. veo a 2 personas con la mano arriba. Leonel levantó la mano antes, así que adelante, Leonel, con tu pregunta. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Oye, muchas gracias por la información. Primero que todo, mi pregunta es la siguiente. Mira, yo tengo una empresa que es del área de construcción, pero en obras menores. Ya, yo llevo alrededor de 1 o 2 años, casi 2 años funcionando. No he tenido ningún problema en sí con el tema de facturación, porque facturo no afecto, facturo exento. Por el giro comercial que yo tengo es lo que me permite el servicio de impuestos internos. Quiero saber si es que tienes conocimiento de que si estoy corriendo algún riesgo, tengo que realizar algo año a año por estar haciendo este tipo de facturas. Lo primero es saber cuál es el giro que tiene tu empresa. Ya. Porque, o sea, mi giro comercial me habilita la única opción de realizar facturas no afecta. Dentro del servicio de impuestos internos no tengo más opciones. Me clasifica como una empresa que factura exento. Es como me clasifica el sistema. Pero eso te clasifica ¿por qué? ¿Porque es una empresa de asesoría? Porque escuché que era una empresa de construcción de obras menores. Gestión y construcción de obras menores. Por eso, pero la construcción, o sea, ¿tú asesoras el proceso de construcción o estás comprando los materiales? Como supervisión, exactamente, como supervisión en sí dentro de la construcción. Yo no construyo como tal. No, por eso, tú tampoco compráis los materiales. La compra de materiales también gestiono la compra. Por eso, pero no la compras tú. No, al nombre de la empresa, no. Las facturas de esos proveedores de materiales van a nombre de la empresa que tú le estás haciendo la asesoría. Exactamente, o de una persona normal, común y corriente que va y compra. Yo diría que si esto es asesoramiento empresarial, que probablemente ese es el giro que tiene tu empresa, no hay problema que estés facturando exento. Ya. Si yo construyera o yo comprara al nombre de la empresa... Sí, no, si tú estuvieras comprando los materiales, tú estás comprando IVA ahí. Y básicamente ese giro ya tendría que ser un giro de construcción. Y ese giro es un giro afecto. Entonces tú podrías tener los 2 giros, pero muchas veces lo que se hace es tener 2 empresas. Una que asesora, la otra que construye. Porque ¿qué pasa? Si yo tengo una compañía que asesora y que construye, lo que va a pasar es que una parte de las facturas que voy a hacer van a ser exentas y otra parte de las facturas que voy a hacer van a ser afectas. Impuestos internos para calcular qué porcentaje del IVA de las compras vas a poder recuperar. No vas a poder recuperar toda la compra del IVA de los proveedores. Y en la práctica eso te va a impactar el flujo de caja, porque tú el IVA de la venta lo vas a tener que pagar a impuesto interno. ¿Me cachai? Claro. Entonces ahí te convendría tener una compañía de asesoría en un giro, en un root, y otro root para una compañía de construcción, de tal forma que esta compañía de construcción solo facture afecto
y pueda recuperar el 100% de las facturas de los proveedores de los materiales. Ya, impecable. O sea que con este giro... El tema es que vaya a tener que duplicar el costo, por ejemplo, de la contabilidad, de la patente comercial. Pero Exacto. créeme que es más eficiente que tener... O sea, va a depender, ¿eh? Si es que efectivamente tú lo que querías es dedicarte a construir y dejar de asesorar, podría funcionar con un solo giro, o sea, con un solo root. Pero depende del orden que lleve. ¿Cachai? Pero lo que pasa es que basta con que factures una factura exenta para que Impuestos Internos diga, ya no recuperas todo el IVA. Y eso te va a pegar, porque al final los negocios de construcción tienen márgenes apretados. Estamos hablando del, no sé, 20%, y por lo tanto las compras que tú estás haciendo son amplias, ¿cachai? Entonces no recuperar el 19% de esas compras es complicado. Ya, listo. Porque de ninguna manera se recupera un porcentaje si yo soy no afecto al facturar por nombre de la empresa o comprar con factura al nombre de la empresa. Si tú tienes un giro afecto, o sea, no afecto y facturas exento, no puedes recuperar el IVA de las facturas de compra. Pero tampoco deberías tener tantas facturas de compra porque finalmente estás asesorando. Entonces, las facturas de compra que tenéis son el contador probablemente, y ni siquiera el contador es exento. No, si no, yo no, bajo lo que yo compro, adquiero, no tengo ninguna factura al nombre de la empresa porque tengo la convicción de que estoy facturando exento, entonces no tengo la necesidad de comprar hacia allá. Exactamente, y ojo que el negocio de construir implica otras cosas, implica tener plata congelada en el capital de trabajo, hacer compras de inventario, gestionar efectivamente que esos materiales lleguen, tener gente contratada que esté trabajando en la obra. Nosotros tenemos un cliente constructor en CFO remoto y efectivamente no es tan simple, porque también hay un poco lo que yo les decía, el ciclo de conversión de caja es largo, ¿cachai? Tú tienes que comprar los materiales, probablemente el deal con los clientes es por estados de pago, que tiene que ver con estados de avance en el fondo de la obra, probablemente les cobran un 30-40% por anticipado, pero el resto de la plata te la terminan pagando bastante más adelante cuando tú ya tuviste que salir a financiar la compra de materiales. Sobre todo yo trabajo con el 50 y 50%, y dentro del primer 50%, el análisis de riesgo y toda la pérdida la considero ahí, más el pago de los maestros. O sea, igual los costos son bien elevados, pero al menos, gracias a Dios, los trabajos que realizo son de primera calidad. Pero los maestros los estáis contratando tú. Los maestros, en términos generales, son mis conocidos, pero le boletean a tu cliente o te boletean a ti? El maestro en sí, a mi cliente directamente. Ya, está perfecto. Tú finalmente lo que hacías es gestionar que ese maestro esté en la obra, que esté haciendo la pega bien, etcétera. Entonces, supervisarlo, asesorarlo y guiarlo para que la obra se realice como corresponde. Darle la tranquilidad al cliente de que la obra se va a hacer bien y que el resultado va a ser el que le espera finalmente. Y en ese sentido, si tú estás cobrando un 50% por adelantado, me parece que está súper bien, porque al final el costo probablemente que tú tienes que financiar es tu sueldo. Exactamente. Entonces, con ese 50%, dependiendo del volumen de proyectos que tenías andando al mismo tiempo en el mes, claro, pero por ejemplo, ahí yo hago varias facturas, porque por ejemplo, yo cubico, veo la materialidad, veo la adquisición de maestro y gestiono todos esos procesos. Claro. ¿Me entiendes? Sí, entonces después yo hago una factura tenía una dedicación de horas. Sorry. ¿Cómo? No, tenía una dedicación de horas que es fuerte al principio, porque tenéis que meterle cabeza al principio, sobre todo el proyecto, y por eso que cobráis ese 50%. Es que yo me tengo que amanecer viendo todo lo que es la ubicación general del material, después ver toda la adquisición de compra, gestionar a las personas que tengo que mover para que trasladen la materialidad, verificar en cada uno de los comercios asociados dónde se compra y posterior a eso estar presente en la obra mientras se realiza hasta que se termina el proyecto. Obvio. Ya, ¿me entiendes? Ya, pero me dejaste súper claro, sí, porque tenía un miedo de que estaba facturando exento y quizás no estaba justificando nada dentro del servicio de impuestos internos mes a mes que podían después causarme algún reparo. Lo que pasa es que tú tenés que facturar según lo que te diga tu giro. Y si tu giro es un giro no afecto porque es un giro de asesoramiento, está perfecto. Distinto sería que tú tuvieras un giro de asesoramiento y en la práctica lo que estás haciendo es comprando materiales, ¿me entendí? Y vendiéndolos. Ahí efectivamente estaría incumpliendo la ley
e Impuestos Internos te va a decir, oiga, a ver, usted asesora pero compra materiales, es raro, ¿cachai? Claro, ¿no? Y cuando quiero hacer eso, en términos generales, mi suegro tiene una empresa de ingeniería en construcción en términos generales, entonces yo a él veo todo el proceso de compra y él pide la factura a través de su empresa, compra Claro. el material, me lo traslada y después yo continúo con lo mío. Claro, pero Él después sí está con su... el cliente le paga esas facturas a la empresa de tu suegro, en el fondo. Exacto, Y tu asesoría te la paga a ti. me la paga a mí. Está perfecto. Yo Ya, no estoy haciendo impecable. Muchas nada gracias, irregular. te pasaste. Dale, compadre. Igual, de todas maneras, estas cosas yo le recomiendo hablarlas con el contador tributario, ¿cachai? Que entiende esto, pero a ver, yo igual algo cacho. Obviamente estoy metido en el día a día de esto siempre. Y yo diría que no estáis incumpliendo nada. Por eso te preguntaba, ¿cachai? Si tú estás haciendo asesoramiento en la gestión de la construcción, yo diría que no tiene ningún problema que facturías exento. El único tema es que te vaya a comer los IVA de las compras, pero tampoco tienes muchas compras con IVA. Porque no estáis Claro. comprando materiales, ¿cachai? O sea, probablemente son, no sé, el 95% de los ingresos de tu empresa son lo que te estáis pagando a ti mismo, en el fondo, ¿cachai? Con el margen de los proyectos. Sí, exacto. Ya, muchas gracias. Te puede servir harto la plataforma que voy a hacer la demo, bueno. De hecho, lo que voy a hacer, antes de pasar a la siguiente pregunta, a ver si es que encuentro esto, voy a dejar el link al tiro, en caso de que alguno quiera crearse el usuario y quizás se tenga que ir o algo. Recordar que esto es 100% gratuito, nos sirve mucho el feedback, en el fondo, de quienes estén usando esto, y para eso hay un correo que se llama hola@cforemoto.com, en donde básicamente pueden hacer todas las dudas que tengan, si es que tienen problemas para usar la plataforma, etcétera. Pero la verdad es que es una plataforma bien intuitiva, bien simple. Reemplazar ese Excel con la cobranza y los pagos por una plataforma que te pone eso en un grafiquito hacia adelante proyectado y te va mostrando cómo las platas van a ir saliendo y entrando a tu negocio, y las vais manteniendo actualizadas, las cobranzas y los pagos. En el fondo, cuando un cliente te pagó, le ponís me pagaron. Cuando un cliente te avisó que te va a pagar más tarde, le podéis cambiar la fecha. Entonces, es mantener ese manejo de caja siempre actualizado. Es bien útil y es gratis. Yo creo que es una de las cosas más interesantes de lo que estamos desarrollando. Ya, muchas gracias. Buenísima. Ahora Michelle seguía con la mano levantada. Hola, sí, gracias. Hola, Filip. Hola. Mi pregunta es sobre o sea, mencionaste lo de las órdenes de compra entre medio del proceso de facturación. O sea, uno de los temas de que la caja, o sea, las cuentas por cobrar, digamos, los clientes se demoran tanto más allá de los 30 días, por ejemplo. Entonces, ¿qué estrategia podría recomendar o qué hacer con eso de las órdenes de compra que se demoran en llegar, siendo que ya se cerró la venta, que ya están en proceso y la orden de compra está como ahí estancada? Sí, es bien complicado ese tema, porque finalmente, claro, tú no podés factorizar una orden de compra. Entonces, en general, los clientes juegan a eso. Yo creo que lo que podrías hacer ahí es llegar a un acuerdo con tus clientes. Lo que pasa es que no sé cuál es el negocio, pero quizás podrías llegar a un acuerdo con los clientes dependiendo de qué es lo que te dejen hacer, porque también es distinto. Bueno, nosotros tenemos un cliente que es una empresa de arquitectura, por ejemplo, ¿Ya? y tienen como cliente a Cencosud, y sacarle una orden de compra a Cencosud es un culo, ¿cachai? Entonces, efectivamente, finalmente termináis entregando el servicio mucho antes de poder facturar, incluso antes de que podáis tener la orden de compra. Entonces, yo creo que una de las formas de hacer esto es tratar de ver si es que puedes llegar a un acuerdo de poder facturar un anticipo chiquitito, puede ser el 30%, por ejemplo, antes de la orden de compra. Ya. ¿Cachai? Ya, perfecto. Como, oye, me aceptaste la propuesta, te facturo, y con eso de alguna manera le ponís chala a que el gallo te quiera mandar la orden de compra, po. Claro. ¿Cachai? Pero claramente ese es un problema terrible que viven las pymes hoy día, porque por último, si tuvieras la factura, la podéis factorizar. Independiente que el factoring te va a reventar, porque en general es caro, no, ni siquiera puedes tomar esa orden de compra y facturarla. Ahora, lo que sí he visto, y también lo hemos hecho con algunos clientes, es, acá depende del tamaño de la orden de compra, pero
nosotros tenemos un cliente, por ejemplo, que compra y vende cosas. Y Ya. hay una parte de las cosas que las vende en su e-commerce, pero hay otra parte de las cosas que se las vende a estos B2B retailers gigantescos. Ujú. Y lo que hemos hecho es acercarnos a los bancos a pedirles créditos puntuales, operaciones puntuales de financiamiento, mostrándoles la orden de compra de ese cliente, en el fondo. ¿Cachai? Ya. Como, oye, banco, tengo esta orden de compra, préstame plata para poder efectivamente financiar esto. El problema es que, claro, si se te atrasa la orden de compra, ni siquiera eso voy a hacer. Entonces, Sí. creo que la única manera es, al momento de negociar con esos clientes, es decirle, mira, está perfecto, yo me voy a adaptar a tus procesos internos, si tú tenés que sacar una orden de compra para poder justificar las facturas que yo te voy a mandar, está todo bien, pero yo necesito empezar a operar, ¿cachai? Yo tengo que financiar ciertos costos antes, y por lo tanto, la orden de compra, si no llega en un plazo de X, yo te tengo que facturar ese X%, ¿cachai? Ya. Ve cómo te va con esa negociación. Si te va mal, puta, es complicado, bueno, es complicado, porque se aprovechan, si eso es lo que hacen, si, ese es el gran problema, porque esta nueva ley del pago de 30 días como máximo al final es un chiste por lo mismo, porque no Claro. tenéis la factura, ¿cachai? Entonces al final, si no tenéis la factura, te terminan chuteando y claro, si no les entregáis el servicio, después te dicen, oye, perdiste, nos fuimos por otro lado, ¿cachai? Claro. Exactamente. Entonces, lo que yo sí trataría de hacer es, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿cachai? Tuya, cuánto estáis vendiendo, si es que es una empresa que ya tiene alguna atracción y hay demostrado ventas, ¿cachai? Y hay demostrado utilidades, yo lo que haría sería presentarle al banco un estado financiero de, ojalá a junio 2021, si no a diciembre 2020, le mandaría la carpeta tributaria, en el fondo los distintos F29 mensuales, y le pediría a ver si es que te pueden dar una línea renovable de capital de trabajo. De tal forma que tú tengáis este cupo disponible, ¿cachai? Para tomarlo cuando te falta la plata. Ya. Entonces, si hay una orden de compra que se te está atrasando y tú ya tendréis que estar empezando a financiar costos asociados al proyecto que estáis desarrollando o a los productos que estáis comprando para cumplir con esa orden de compra, los financiáis con este cupo renovable con el banco, en el fondo. Y eso quizás le voy a decir al cliente, oye, pero yo los intereses de la línea que tengo que financiar te los voy a cobrar a ti. ¿Cachai? Claro, claro. Sí. Y hay distintas formas, pero por eso que les decía que es bien importante armar el relato de la empresa y la historia para poder de alguna manera mostrarle a los bancos cómo el negocio está avanzando y por qué les estamos pidiendo plata, ¿cachai? Perfecto. No, muchas gracias. Pasaste. Un par de días, ojalá que te vaya bien. Sí, gracias. Otra ¿Ah? cosa que recomendaría es tratar de pulverizar un poquito más la base de clientes y no depender tanto de estos clientes gigantescos que te exigen orden de Claro. compra y te atrasan los procesos. Exacto. Muchas gracias. No te preocupes. Perfecto, gracias por la pregunta. Y aquí nos queda la última, porque ya se nos va acabando el tiempo, que es de Paulina. Ya tenemos la última pregunta de Paulina para este webinar. Adelante, Paulina. Hola, mira, te quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que nos pasa también que trabajamos con grandes clientes y claro, está esta ley de que te pagan a 30 días, pero la verdad es que el cliente no quiere que uno le facture hasta que el servicio ya se prestó. Entonces, tengo que cubrir todos mis costos con todos mis proveedores durante el mes porque yo pago todas las semanas porque trabajo con recolectores de base que necesitan la plata al día. Y llego a final de mes y recién les puedo emitir la factura y después tengo que esperar recién 30 días para que me paguen. Y ahí, claro, hago la operación de factoring. Pero como quizás, que es algo que hemos estado tratando de darle la vuelta también a través de los contratos, ¿cómo, o cuando se hace el trato o el acuerdo con el cliente al inicio, cómo se puede hacer para poder acelerar esa factura? Porque lo que hemos tratado de hacer es decirle al cliente, pucha, factúranos el día 1 y después al final de mes, cuando ya el servicio se prestó, te emitimos una orden de crédito, una nota de débito o crédito y ajustamos el valor real por el servicio que se prestó. Pero no nos ha ido tan bien con eso, entonces no sé qué has visto tú. ¿Tampoco están dispuestos a pagarte un anticipo de lo que les va a entrar como servicio? No lo hemos visto así, pero igual son un poco reacios porque dicen que como política de la empresa es súper difícil pagar por un servicio que no se ha prestado. Sí. Sí. Lo que podías hacer ahí es tratar de acortar un poquitito el ciclo, si es que estáis muy apretada, es, oye, te voy a facturar a la mitad del proceso, la mitad,
y a la mitad, al final, te voy a facturar la otra mitad. En el fondo, de alguna manera, el cliente dice, oye, corro el riesgo si me facturáis antes de entregarme el servicio. Ok, entonces déjalo ver que le estáis entregando el servicio y al punto medio le facturáis por lo menos una parte, ¿cachai? Y que ese te la pague al contado, por ejemplo. A la mitad le facturáis la mitad y te la paga al contado, y al final le facturáis la otra mitad y te la paga 30 días, por ejemplo. Eso podría ser una manera. Hay que buscar formas, o sea, finalmente acá esto es poder de negociación entre las partes, al final es eso, bueno. Pero el mismo comentario que va Paulina, o sea, trata de ver si tenéis espacio para poder conseguir financiamiento bancario si es que la empresa ya tiene algo de tracción. Pero claro, si es que la empresa está recién empezando o ha tenido pérdida, va a estar difícil. O sea, entonces, finalmente, vais a tener que considerar, por lo menos al comienzo, tener siempre un colchón para poder financiar estos periodos de tiempo en los cuales entregas servicio y financias los costos antes de que el cliente te pague. Por último, si el gallo te va a permitir facturarle al final, que te pague al contado, pues, bueno, y que no espere además 30 días, ¿cachai? Porque finalmente... Al final son 60 días, no son nada 30. Claro, ¿cachai? Al final son 45 porque, digamos, asumamos que en el primer mes tú entregaste en un promedio de 15 días el servicio, ¿cachai? Porque hay una parte del servicio que lo entregué al principio, pero hay otra parte que efectivamente la entregué al final. Entonces, por eso que te digo que quizás ver esa posibilidad de facturar a medida de avance, quizás con estados de pago, ¿cachai? Oye, el contrato dice que tenemos que recolectar esta cantidad de kilos, cuando hayamos llegado a esta cantidad de kilos, ya vamos a facturar una parte, y cuando, ¿cachai? En vez de esperar a facturar todo al final, quizás puede ser, entonces, lo que logras ahí es, oye, yo me comprometí a entregarte esta cantidad de kilos y facturarte esta cuestión, entonces no es que te esté facturando algo que no te entregué esa parte ya, ¿cachai? Pero trata de parcelarlo, ¿cachai? Y no quizás hacer todo al final. Eso quizás puede ser una manera que... Pero finalmente esta va es... no sé, yo lo encuentro terrible, ¿eh? Porque no digamos que esas grandes empresas tienen problemas de capital de trabajo. Buenísimo, gracias. Dale, dale. Ya, Monserrat, no sé si tengo 5 minutos para hacer la demo de la plataforma. sí, obvio, dale nomás, dale. A ver. Ya me voy a meter acá. Bueno, además está decir que si alguno quiere preguntarme algo después de la charla, me mandan un mail. También les voy a dejar el mail ahí, en caso de que no hayan alcanzado a preguntar. Entonces ya, me voy a meter. Un usuario de prueba. Ya. Entonces, esta plataforma está pensada muy simple. Tiene básicamente 3 partes. La primera es básicamente una parte en la que tenemos los saldos bancarios de cada uno de nuestros bancos, la cantidad de plata que tenemos por cobrar a nuestros clientes y la cantidad de plata que tenemos por pagar a nuestros proveedores y contrapartes, porque no necesariamente son solo proveedores, pueden haber honorarios, sueldos, etc. La segunda tiene que ver con una proyección de caja semanal. Esto es hoy día, siempre esto va a ser hoy día y va a estar mirado hacia adelante las próximas semanas. Y la tercera es un lugar donde, como yo les comenté, esta versión gratuita me pide ingresar obligaciones de forma manual, y al final, en la medida que las voy agregando, las puedo ir viendo y filtrándolas también en la medida que lo voy necesitando. Entonces, para hacerlo bien rápido, voy a crear una factura, por ejemplo, que emití a un cliente que se llama CFO Remoto. Es el único root que me sé de memoria. Esta factura, por ejemplo, la emití en junio, por darles un ejemplo, el 10 de junio, y la política con ese cliente son 60 días. Como una factura de venta, esto es por cobrar, así que tengo que cambiar ese tipo acá. Digamos que es una factura de 2 millones. La voy a agregar y la plataforma básicamente lo que hizo fue decirme, ok, hay una factura de un cliente que se llama CFO Remoto, la número 10, que está pendiente, que vence el 9 de agosto, porque vencía 60 días después de esto. Es una factura por cobrar por 2 millones. Y la plataforma reconoció que en la semana del 15 de agosto me van a entrar esos 2 millones de pesos.
Pero yo la verdad es que acá estoy partiendo de cero. En la práctica yo quizás tengo una cuenta en el Santander en que tengo, no sé, tengo 4 millones de pesos. Automáticamente la plataforma reconoce que tengo 4 millones de pesos en un banco y por lo tanto la proyección de caja parte de esos 4 millones y el 15 de agosto sube a 6 millones porque tengo los 4 más los 2 que estaría cobrando. Si ese cliente me avisó que me va a pagar, por ejemplo, más tarde, por ejemplo, me va a pagar el 31 de agosto, la plataforma automáticamente me cambia esa fecha estimada de pago y me movió la entrada de plata en la proyección de caja para la semana del 5 de septiembre, que es la del 31 de agosto. Pero obviamente las empresas no solamente facturan facturas de venta, vamos a emitir una factura de compra. CFO Remoto, nuestro cliente, pero proveedor también, nos emitió una factura de compra el 1 de julio y normalmente le pagamos a 30 días, o vamos a ponerle, mejor para que se vea más clarito, por ejemplo la emitimos el 13, hoy, eso es hoy día, ¿no? Sí. Esto es una factura por pagar y vamos a decir que esto es una factura por 6 millones o 7 millones de pesos. La voy a agregar y ahí efectivamente la plataforma está entendiendo que en la semana del 15 de agosto voy a tener que pagar esos 7 millones. Entonces acá ya está detectando un quiebre de caja esta plataforma, que luego lo recupero, pero no alcanzo a recuperarlo todo y por lo tanto me quedo bajo cero. Pero acá yo veo ya la factura de compra y la factura de venta. Por ejemplo, vamos a decir, y esta parte es bien interesante, voy a agregar un sueldo, ¿ya? Voy a agregar un sueldo a una persona, que en este caso me voy a agregar a mí. ¿Ya? Mi empresa paga los sueldos los días 30, y este sueldo sería un poco apoteósico, 7 millones, digamos que un sueldo de 3 millones, a plazo indefinido, y Philippe entró a trabajar, por ejemplo, el 1 de enero del 2021. Entonces yo voy a agregar esto, y automáticamente la plataforma me metió dentro de las obligaciones por pagar las 3 obligaciones de los próximos 3 sueldos de esta persona. El primero el que vence el 30 de julio, el segundo el que vence el 30 de agosto, y el tercero el que vence el 30 de septiembre, por 3 millones cada una, y ahí estoy viendo esas salidas de plata, 3 millones, 3 millones, 3 millones. Entonces, yo ya puedo ingresar egresos que sean recurrentes y ver esos vencimientos hacia adelante y cómo mi caja se debería comportar en relación a eso. Yo puedo ingresar, por ejemplo, una boleta de honorarios también, para quienes tienen gente contratada a honorario. Entonces, no sé, Montserrat, dame tu root. 17, ¿Ya? 407, ¿Ya? 328, raya 7. ¿328? Sí, 328. Montserrat. ¿Montserrat es con T? No. Está bien así, Sí, ¿no? Montserrat. Sí. Así, ¿no? Sí. Ya, Montserrat entró el mismo día que yo. Tac. Obviamente pagamos... Perdón. Ella no está contratada, ella trabaja honorario. Sorry, Montserrat. Ella nos emitió una boleta de honorario, que básicamente la política de pago son los mismos 30 días. Solamente puede ser por pagar porque las empresas no pueden emitir boletas de honorario, así que solamente puedo tener que pagar. Y es una boleta de honorario por 2 millones, por ejemplo. Y acá yo estoy viendo esta boleta de honorario por 2 millones, que vence el 31 de julio y básicamente cae aquí, junto con el sueldo de 3 millones, perdón, de 3 millones, cae esa boleta de honorario. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que yo puedo tener en un solo lugar todas las obligaciones que mi negocio tiene que pagar hacia adelante y que tiene que cobrar hacia adelante con clientes, ¿ya? Y cómo se ven esas obligaciones cayendo en el flujo hacia adelante y cómo desde la plata que tengo hoy día, esto se va comportando hacia adelante. Yo puedo, por ejemplo, acá filtrar solamente la boleta de honorario. Y ahí me aparece solamente la de Montserrat. O podría filtrar solamente las facturas. Ok, ahí me aparecen las 2 facturas, una de compra y una de venta, pero quiero solamente que me muestre las por cobrar. Ok, acá está. Entonces, voy a limpiar la búsqueda y mostrarles la funcionalidad básicamente de conciliación, que es básicamente decirle a la plataforma, oye, ¿esto me lo pagaron o esto ya lo pagué? Por ejemplo, digamos que le pagamos la boleta a Montserrat. Yo voy a ir al signo peso y voy a confirmar que esto se pagó. Entonces la plataforma me lo va a tirar para abajo y me lo va a poner en gris, y si se fijan, esa obligación ya no está considerada como una salida de plata del negocio, porque le dijimos a la plataforma que esa plata ya se había pagado.
Obviamente, como esto es manual, yo tengo que preocuparme de mi saldo acá, siempre mantenerlo actualizado con el saldo real que tengo hoy día. Por ejemplo, si yo hoy día tengo 15 millones porque, no sé, me gané el loto y le puse 10 palos a la empresa, 11 palos, actualicé el saldo, ¿y qué pasó ahí? Mi saldo actual, como parte de más arriba, soy capaz de financiar todas estas salidas de plata, pero yo ya sé que a principios de octubre ya estoy medio complicado. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo para generar una nueva venta? Eso es un poco una lectura que yo podría sacar de este gráfico. Tengo más o menos 3 meses para poder generar una nueva venta. Ok, generé esa nueva venta y voy a hacer la factura número 11 al mismo CFO remoto. Que la facturamos, por ejemplo, el 1 de julio y esto se paga a 60 días y es una factura, no sé, de 21 millones. Y ahí efectivamente, le puse por pagar, entonces nos fuimos a la vez. Ya me equivoqué, entonces, ¿yo qué puedo hacer acá? Puedo agarrar esta factura y borrar el documento. Lo vamos a borrar, nos equivocamos. ¿Ya? Todo vuelve a la normalidad y ahora lo que voy a hacer es que voy a ingresar una factura de venta a CFO remoto 36.509.731-2 CFO remoto que la emitimos el 1 de julio, por ejemplo, nos pagan a 60 días y son quizás 21 millones. Perdón, le puse de nuevo por pagar. Ahí vamos a volver a eliminarla. Tac. Y la abriré por cobrar. Ya, entonces, si se fijan, ahí, ¿qué pasó? Me iba a quedar sin plata, pero logré cerrar una venta que me va a entrar a principios de septiembre. Y por lo tanto, mi caja se pegó un salto. Eso es esta plataforma, así que ahí, bueno, la gracia es que esta cuestión va a ir avanzando rápido. Esta misma imputación de datos, aquí a finales de julio va a ser automática, vamos a sacar la información directamente de impuestos internos. Ahí eso sí, ya no vamos a entregar la plataforma gratis, sino que lo que vamos a hacer es cobrar lo mismo que nos cobra el proveedor de esa captura de datos, que van a ser aproximadamente 0,5 UF mes. Así que sigue siendo, creo, relativamente barato, en torno a 14 lucas mensuales. Y lo otro que vamos a ir desarrollando en el corto plazo es lo que les comentaba, que con esta misma imputación de datos podamos levantar la historia del negocio y empezar a construir el relato de la historia del negocio. Y la otra parte es que yo el día de mañana voy a poder tomar esta factura y factorizarla. Y eso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a enviar un correo al factoring diciendo que ustedes quieren factorizar esa factura con ellos. Y esa es una de las formas que estamos buscando de poder monetizar esto sin tener que cobrarle a nuestros usuarios. Realmente lo que nosotros estamos tratando de buscar es que esta plataforma se mantenga gratis por siempre para las pymes, porque sabemos que son las que están más complicadas. Por último, quiero pedirles, por favor, si es que pueden, y esto se los pido por favor a los que están acá, si fueran tan amables, de entrar a este link, que es una simple encuesta de 3 preguntas, que uno no se demora más de 1 minuto, encuesta con la cual yo puedo entender qué tan claros fueron los contenidos, si es que les sirvió, qué opinan de la plataforma, qué cosas les sirven y no les sirven de la plataforma, y otros comentarios que ustedes quieran hacer. Básicamente es 1 minuto, así que quienes tengan efectivamente el tiempo, les agradecería de que puedan ayudarme con esa encuesta, porque es una forma que tenemos también de mejorar para las próximas instancias. Esa es la charla que quería básicamente hacerle. Y bueno, acá les dejo la página web de CFO, el blog. Tenemos un blog en que hay más o menos 90 artículos publicados sobre finanzas. También pueden ir a bucear distintos temas ahí de contabilidad, financiamiento, gestión financiera, etc. Y por otro lado, les dejo acá al lado el mail de contacto y el link que también se los dejé por el chat para que se creen un usuario en la plataforma para quienes crean que les puede servir, entendiendo que hoy día es 100% gratis y en su versión manual se va a quedar 100% gratis básicamente para siempre. Y ojalá que podamos hacerlo gratis incluso con los otros features ya desarrollados y con la conexión automática de datos a impuestos internos y a los bancos, que también es algo que estamos desarrollando hoy. Perfecto, excelente. Muchas gracias, Philip. Y también compártenos a todos la encuesta
porque más rato vamos a enviar también información y la podemos compartir ahí para que todos tengan la información. Qué bueno también que tuviste la oportunidad de compartir el demo, porque yo creo que les aterriza a todos como la usabilidad que tiene en el día a día y en sus finanzas. Entonces está genial. Chicos, todos aprovechen este demo que está buenísimo. Pocas veces se les entregan oportunidades así que denle con todo. Y también Philip, súper buena onda, les vamos a dejar su contacto. Él ahí también lo escribió, pero se los vamos a recordar para que se puedan acercar a él cualquier cosa que necesiten, o si también necesitan los servicios de CFO remoto. Así que muchas gracias, Philip, por tu participación. Nada, Y le agradezco a ustedes por la invitación y ojalá que les haya servido. Feliz de apoyarlos en lo que pueda y bueno, quienes estén interesados, créense el usuario en la plataforma, quienes estén interesados en saber algo más de nuestro servicio de consultoría, está ahí todo claro en la plataforma, en la página. También ahí pueden directamente en la plataforma contactarnos y bueno, voy a ser yo el que le responda, así que en caso de que estén interesados, feliz de recibirlos y poder también juntarnos ahí en una llamada. excelente, buenísima, buenísima. Qué bueno eso, como seguir colaborando y seguir trabajando así. También, chicos, les quería comentar que nosotros estamos haciendo varias actividades y por eso siempre vamos a estar en contacto con ustedes. Además de esta reunión, también la próxima semana tenemos el Encuentro Latinoamericano de Emprendedores, el próximo miércoles en la mañana. Y va a ser un encuentro con distintos emprendedores de países como Brasil, Colombia, México, Argentina, Uruguay, y también ahí están invitados. Los vamos a dejar linkeados para que se puedan agendar y anotar a la reunión de la próxima semana. Porque vamos a tener conversatorios como la importancia del corporate venturing, el venture philanthropy, cómo convertirse en un emprendedor para aquellos que están iniciando, cómo se internacionalizan las startups dentro de Latinoamérica y también la importancia de la inversión en LATAM. Así que los dejamos súper invitados a que sean parte de nuestra comunidad y que se puedan inscribir para que puedan seguir recibiendo todos estos perks como CFO remoto, todos estos beneficios y también a todas las actividades que los hacen parte de una red de emprendedores latinoamericanos que entre todos nos podemos potenciar. Así que quedan súper invitados también para estas instancias y estamos conectados. Les vamos a enviar todos los detalles, el mail y también para que puedan responder las encuestas de satisfacción que tanto a Philip como a nosotros nos sirve muchísimo saber qué es lo que ustedes necesitan. Así que muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias a todos por las preguntas, a Philip por la exposición y bueno, para lo que necesiten, acá estamos. Así que muchas gracias a todos. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Chao, que estén bien.